Francia llega al Mundial con una plantilla espectacular. Mbappé, Olise, Dembélé, Cherki, etc. Tiene talento para aburrir. Pero hay una pregunta que lleva años persiguiéndome con esta selección. ¿Es Didier Deschamps parte de la solución o es parte del problema? Dentro vídeo. Si hay una selección que lleva años viviendo permanentemente entre las máximas favoritas para Eurocopas y Mundiales, yo creo que esta es Francia. Y es que es una selección que desde 2018, que ganaron el Mundial de Rusia, se han acostumbrado a llegar siempre a las máximas cotas de todos los torneos que han disputado. Francia puede vivir en un optimismo. Todo lo que hace o todo lo que ha hecho antes de llegar al Mundial parece demostrar que el equipo está en muy buen estado de forma. Y si nos miramos un poco los nombres, vamos a encontrarnos con una plantilla que realmente asusta. Pero para tratar de averiguar qué es lo que puede llegar a conseguir Francia en este Mundial, tenemos que irnos a algo más que simples sensaciones. Porque es una selección capaz de demostrar que puede generar peligro atroz ante cualquiera. Si miramos los jugadores que tienen en ataque, nos puede dar un paro cardíaco si somos los rivales. La creatividad de jugadores como Cherki o como Olise, la velocidad de Mbappé o la capacidad de desequilibrio que tiene Dembélé es algo fuera de toda duda, es una certeza. Sin embargo, hay muchos partidos donde viendo el partido nos da la sensación de que hace mucho menos de lo que tiene. Y ahí aparece una figura que para mí es ciertamente controvertida y ahora os explicaré por qué. Y me refiero a Didier Deschamps, al seleccionador. Sus defensores dicen que ha conseguido bastantes éxitos y que si a un entrenador lo que le pedimos son resultados, Deschamps durante toda su época como seleccionador los ha dado. Recordemos que este va a ser su último mundial, es decir, después del torneo se va del puesto. Pero sus detractores lo que sí que pueden argumentar es que Francia debería jugar mucho más con el equipo que tiene de cómo lo hace. Lo que está claro y está fuera de toda duda es que Francia va al Mundial con la sensación de que es una de las favoritas. Tiene muy altas las expectativas y viendo la plantilla como para no tenerlas. Y es que para Francia todo lo que no sea ganar el torneo va a suponer una decepción. Y lo que es cierto es que Francia es una de esas selecciones que nadie quiere cruzarse en las eliminatorias. Es muy posible que de todas las selecciones que participan en el Mundial, Francia es la que tiene un potencial ofensivo muchísimo más claro. Y no estoy hablando solo de calidad, sino también de variedad. Kylian Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Es un jugador capaz de decidir una eliminatoria con una sola acción, con una carrera, con un gesto. Pero es que a su alrededor no aparecen mancos precisamente, porque estamos hablando de una selección donde luego puede aparecer Dembélé desequilibrando a un jugador que está copando todas las portadas últimamente, como es Michael Olise o Ryan Cherki o Doué o Barcola. Es decir, tendríamos que hacer como una especie de lista que duraría unos minutos para hacer este vídeo. A lo que me refiero, si en Francia necesita velocidad, la tiene. Si necesita regate, también lo tiene. Si necesita creatividad, también lo tiene. Si necesita gol desde el banquillo porque tiene alguna urgencia, también lo tiene. Y si necesita control del juego, también lo tiene. Yo creo que a nivel ofensivo es la selección que tiene más recursos de todo el campeonato. Incluso tiene más que España. Tiene una plantilla más profunda, digamos, en la parcela ofensiva que Argentina. Y es muy probable que también las alternativas que tiene Francia sean mayores a las que puede tener Inglaterra o a las que puede tener Brasil o Alemania. Hay selecciones que dependen mucho de sus titulares. Si una de las piezas se lesiona, es cuando empiezan a tener problemas. Y si alguien tiene un bajo nivel de forma, también. Pero con Francia no ocurre eso. Digamos que ocurre lo contrario. Es la selección que mejor puede soportar una lesión importante o un bajo estado de forma de alguno de sus titulares. En defensa puede alternar con Saliba, Konaté, Upamecano, Koundé o Lucas Hernández si el equipo se resiente de alguna manera. Y lo mismo podríamos decir del centro del campo. Jugadores como Tchouaméni, Rabiot o Zaïre-Emery pueden ser sustitutos perfectos para cualquier situación en el centro del campo. Y arriba es algo todavía más exagerado, porque
Deschamps tiene o tendrá en el banquillo previsiblemente a gente como Cherki, a Duem o a Bárcola. Es decir, son jugadores que podrían y que serían titulares, yo creo que en prácticamente cualquier otra selección del torneo. Y esto tiene una ventaja enorme cuando hablamos de torneos cortos como un mundial, cuando hablamos de un torneo donde se puede decidir la cosa en un cruce, en un enfrentamiento a un solo partido. Y de hecho, es más, diría que si hablamos y lo comparamos con todas las favoritas y todas las favoritas que hemos ido analizando estos días, yo diría que en cuanto a talento puro ofensivo, solamente se pueden comparar con Portugal y España, nada más. Pero incluso poniendo esa comparación, yo diría que los franceses tienen algo de más alternativas. Francia tiene algo que yo creo que es importante. Y es que hay otras selecciones que llegan con ilusión, pero todavía no se han enfrentado de verdad a lo que es jugar un mundial. Pero luego está Francia. Hablamos no solamente de uno de los equipos más talentosos del campeonato, sino también de uno de los equipos que sí que puede decir que tiene la mayor parte de sus miembros bastante experiencia en este tipo de torneos. Estos jugadores no solamente han disputado grandes partidos a nivel internacional en los clubes más potentes del mundo, sino que también, y por ejemplo, son los actuales subcampeones del mundo. Y hace 8 años muchos de estos jugadores también fueron campeones del mundo. Y es verdad que en este sentido podemos argumentar muchas cosas, desde que el hambre por la ilusión puede generar mucha más hambre y mucha más sensación de poder conseguir cosas que el saber que, bueno, ya lo has conseguido. Pero en Francia nos encontramos con una situación curiosa, y es que ha habido un cambio generacional que de momento les está funcionando. Así que esa mezcla es la que yo creo que puede hacer que Francia no solamente llegue a las fases finales, sino que sea una candidata sólida al título. Aunque evidentemente aquí no pretendo hacer de adivino, no sé lo que va a pasar. A lo mejor la eliminan en la primera fase, pero a priori no es lo más normal que ocurra eso. Pero como toda selección, también hay dudas. Y la primera, al menos para mí, está en el centro del campo en este caso. Y ojo, en este centro del campo hay calidad y talento y físico de sobra. Pero lo que yo me pregunto es si tiene un centro del campo capaz de controlar un partido como si lo pueden hacer otras selecciones como España o como Portugal. Y esto es algo que hemos visto en partidos, por ejemplo, de la Eurocopa pasada, en el partido contra España, donde España fue la selección que controló el partido, yo diría que de cabo a rabo. Y si lo comparamos con Portugal, yo diría que ahí Portugal puede ofrecer más control del centro del campo. Podría darse una situación parecida en el caso de un enfrentamiento entre Francia y Portugal. Incluso equipos como Alemania incluso podrían tener un centro del campo más dotado, digamos, para poder controlar el valor desde el centro del campo. Y ahí entra una de las dudas, y una de las dudas que podemos tener, ya lo vimos en las semifinales de la pasada Eurocopa. Cuando Francia no tiene tanto el balón, ¿cómo puede reaccionar? ¿Cómo puede reaccionar ante un rival que puede ser o poder dar la sensación de ser superior? Porque en un mundial muchas eliminatorias se van a decidir por pequeños detalles. ¿Qué pasará con esos detalles? Si nos vamos a la defensa de este equipo, vamos a poder tener una sensación de absoluta tranquilidad si fuéramos un aficionado francés. Saliba, Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernández, son nombres que hacen pensar que estamos hablando de una línea defensiva espectacular. Pero yo creo que Francia no transmite la misma solidez defensiva que sí transmitía en 2018 o en 2022. Y en este sentido pongo como ejemplo la misma final de 2022, donde hubo partes de aquel partido donde Francia misteriosamente desapareció. Y esto es importante porque estamos hablando de Deschamps, que ahora nos meteremos un poquito con él, que es un entrenador que da mucha importancia a la solidez defensiva y que la base de todo su juego y de todos sus resultados están precisamente ahí. Y si ahora mismo Francia no es capaz de aportar esa sensación de seguridad defensiva, ¿qué puede quedar? Y de nuevo nos vamos a recordar otro partido,
aquella semifinal de la que os hablaba antes, de la Eurocopa contra España. En aquel partido, Francia no me dio la sensación de ser un equipo hiperseguro en el terreno defensivo, sí de ser un equipo que puede crearte problemas con solo un detalle. Y si nos vamos a pensar en un mundial donde puede haber una Argentina que te pueda meter en cualquier problema, donde te pueda meter en problemas un Portugal, una España, cualquier potencia, este tipo de cosas pueden ser importantes y relevantes de cara a enfrentamientos en esas eliminatorias, sobre todo si por cualquier cosa se da la circunstancia de que el emparejamiento en esas eliminatorias en el cuadro al final no sea tan fácil como se podría pensar. Y es que en un mundial un mal partido te manda a casa, pero también un detalle que no sea a tu favor en el momento incorrecto o correcto para la otra parte también te manda a casa, por muy bien que lo hagas. Y sí, llegamos al elefante en la habitación, y me refiero ahora sí a Didier Deschamps. Entre todos los entrenadores de todas las selecciones favoritas, yo creo que este es el más discutido. Y ojo, porque esto ha sido así, creo que en todas las fases finales. Pero eso sí, si analizamos solo resultados, resulta muy difícil criticarle. Ha ganado un mundial, ha llegado a la final de otro mundial. En las Eurocopas ha llegado prácticamente siempre a semifinales, exceptuando la Eurocopa del 21. Pero surge una pregunta que yo creo que es inevitable si vemos cualquier partido de Francia. Y es que con este equipo, Francia está jugando al nivel de sus nombres, porque sí podemos pensar que Deschamps durante todos estos años ha desaprovechado de alguna manera la calidad de sus futbolistas. Y ojo, este es el último torneo de Deschamps como seleccionador. Lo que no sabemos es qué conseguirá en este torneo. Puede ser que nos sorprenda y puede ser que en el mes de julio tengamos a Francia como nueva campeona del mundo. Si eso es así, Deschamps habrá pasado a la historia absoluta del fútbol francés. Y si no es así, realmente sí podremos decir que Deschamps ha hecho un ciclo bastante exitoso con su selección. Pero si vemos los partidos, si recordamos prácticamente todos los partidos de Francia en todas las fases finales con Deschamps, se nos queda como una sensación de un pequeño sabor de boca que podía haber sido más. Y yo creo que en un torneo donde esta Francia no me transmite tanta seguridad defensiva como en otras ocasiones, es lo que me hace más dudar de esta selección. Pero por supuesto serán los resultados los que dictaminen si las críticas a Deschamps tienen razón o no las tienen. Yo soy Alfon y esto es Historias de Fútbol o HF con Alfon. Hasta aquí llega un poquito los repasos, las análisis que hemos hecho estos días sobre las principales candidatas al campeonato del mundo, al mundial. He incluido también a México por ser una de las anfitrionas, digamos, con más pedigrí, por decirlo de alguna forma. Lo dicho, suscríbete, ayúdame con este proyecto y nos vemos dentro de poco. Adiós.